¿Cuál es el entorno que están descontando los mercados? Lo hacemos con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, Víctor, ¿cómo estás viendo tú el sentimiento de los mercados? Vamos a intentar tomarles un poquito el pulso. Bueno, además, hoy una jornada en la que estamos viendo un tinte rojo en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué escenario crees que se está descontando? Bueno, primeramente, revisando un poquito los índices en pantalla, el S&P 500, pues bueno, en vela semanal es cierto que llevamos 3 semanas con una tendencia ligeramente bajista. Hoy hemos empezado en rojo. De todas maneras, hay que ser prudente, ¿no? Ni cuando estamos bien, vamos tan bien, porque todavía nos quedaban resistencias de los 4.300 puntos, que es para mí la zona clave a superar ahora mismo en el S&P 500 y va a marcar el devenir del mercado en el futuro, pero tampoco de momento hemos perdido niveles importantes. Eso sí, después de una corrección al alza desde octubre, hemos tenido una nueva corrección desde principios de año y el primer soporte serían los 3.936 puntos a vigilar. Eso sí, en vela diaria, pues si nos pasamos a vela diaria, hemos pasado un poquito la primera media de 30 la primera soporte de 30 sesiones y, bueno, pues preocupa un poquito haber perdido los 4.082. Para mí será clave intentar cerrar, ¿no?, por encima de ese punto en un mercado en el que, bueno, estamos viendo descensos en general en todas las acciones y que vemos un recrudecimiento en general del eurodólar, ¿no? Con una Fed de nuevo agresiva. Yo creo que la Fed debería medir quizás un poco más cómo utiliza sus palabras en algunas ocasiones, porque tiende a despistar un poco al mercado y tiende a perder cierta credibilidad, ¿no? Ahora parece que los tipos marginales pueden estar todavía un poquito más altos. Hace unas semanas parecía que la gran parte de la inflación la teníamos descontada y todo esto obviamente se está reflejando en lo que vemos en estos últimos días, en una volatilidad arriba, abajo, con los inversores en general, tanto institucionales como retail, bastante despistados, sin saber hacia dónde va el rumbo. Lo que sí tenemos claro nosotros es que de momento no tenemos ningún sistema de cobertura activado. Es verdad que pese a las caídas actuales en el mercado, no tenemos ningún síntoma ni en los nuevos mínimos ni en el tipo de acciones que bajan versus las que suben en el mercado del NYSE, en las 3.200 acciones que marca el mercado americano. No tenemos de momento ninguno de los sistemas en warning, ¿no? Con cierta preocupación. No obstante, vamos a ir vigilando dichos mercados y dichos escenarios, porque precisamente todo puede cambiar muy rápido y veremos además cómo afecta que no tengamos jornada lectiva el lunes por el Día de los Presidentes. Bueno, mientras tanto, estábamos hablando mucho de los mensajes de Bullard o de Mester, también está hablando Bowman, por cierto. Dice que no están viendo lo que necesitan ver en términos de inflación, que hay que seguir con las subidas de tipos hasta que vean más progreso, que las cifras recientes no coinciden con que estén reduciendo la inflación a su objetivo del 2%. Esto es importante porque estamos viendo una mayor agresividad por parte de algunos miembros de la Reserva Federal y, de hecho, mientras vemos estas apuestas sobre una Fed más agresiva, vemos también cómo esto se está contagiando al dólar. Hoy viviendo un impulso ya de cierre de semana bastante interesante. ¿Cómo estás viendo estos movimientos? Sí, en el dólar la verdad que tenemos una situación, bueno, bajista, ¿no? Bueno, más bien en el eurodólar, alcista en el dólar, bajista en el eurodólar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si miramos un poco la pantalla, ahora mismo tenemos un soporte clave en el 1,0460. Perder ese nivel sería muy importante y sería clave, pues, de cara al devenir de los próximos meses. No obstante, las 2-3 últimas velas que hemos tenido han sido bastante bajistas e indican que quizás deberíamos mostrar una zona de descanso cercana precisamente al 1,04, 1,05. Y, bueno, desde ahí, desde luego, la tendencia de medio plazo no ha variado mucho. Sí que es verdad que en el corto plazo es una tendencia ligeramente bajista. En el medio plazo, desde prácticamente el 0,95 hemos venido con una subida bastante agresiva. De hecho, nosotros, con los sistemas algorítmicos de Planeta Bolsa, hemos ido cubriendo gran parte de la divisa para ni salir beneficiados ni perjudicados. Simplemente
que no nos afecte, ¿no? Porque tenemos inversiones en dólares y en renta variable americana. Por tanto, dicho lo cual, ahora parece que ante una posible subida de tipos, el dólar podría volver a recrudecerse, era algo que ya prácticamente se había olvidado. Parecía que con los últimos mensajes de la Reserva Federal, que también intentan no jugar a despistarnos, parecía que ya había pasado quizá lo peor, y probablemente un recrudecimiento todavía en las políticas monetarias americanas afectará negativamente al euro, y al dólar le fortalecerá bastante, y por eso vemos precisamente las caídas en el par. Aunque, desde luego, hasta el 1,04 perder esa zona no sería algo realmente preocupante. En esta misma línea, ¿no? En el entorno que estamos desgranando de los distintos mensajes de la FED, que nos decías, bueno, parecía que con los últimos mensajes había pasado lo peor y estamos viendo cómo todavía tenemos serias dudas. También estamos viendo caídas en los futuros del crudo, ojo, porque el Brent ya se está acercando hacia los $80, veremos si los pierde o no, pero bueno, también está cayendo, ¿no?, ante esa preocupación de subidas de tipos por parte de la FED. Precisamente, si volvemos a ver el crudo, decíamos la semana pasada que es cierto que en el muy corto plazo perder los 70,20 en el gráfico pues sería bastante peligroso, pero que quizás estemos haciendo una zona de acumulación. Aquí hay dos cosas, a mí hay dos cosas que de aquí me gustan. Precisamente haber sido negativo cuando más positivo era el resto de sentimiento de mercado con el crudo, cuando nos decían y comentábamos por aquí que quizás era el momento de irse a 100 euros, eso era prácticamente en el entorno del 3 de octubre de 2022, nosotros abríamos un ligero corto al crudo, y es cierto que a partir de ahora, pues una vez visto pues casi 20 o 30 dólares más abajo, quizás el West Texas esté formando una zona de acumulación para intentar mejorar su situación. Desde luego, tiene que superar sí o sí los 85 dólares. Lo que viene siendo algo negativo es que todavía la media de 30 sesiones sea descendente y no hayamos logrado superarla. De hecho, bueno, en esta semana justo rebotábamos hacia la baja, pues precisamente en ese punto. Así que obviamente con un dólar un poco más caro, pues los futuros y el precio del crudo retroceden. Estamos viendo todavía algunos temas y conflictos geopolíticos que pueden afectar, probablemente también por la guerra de Ucrania y todo el conflicto que hay en Europa y en Asia. Y bueno, de momento mantendríamos las posiciones bajistas, o incluso si superasen esas zonas, pues sí que podrían tomarse algún tipo de posiciones en largo. Pues nos quedamos con esos mensajes. Víctor Galán, muchísimas gracias como siempre por el análisis y buen fin de semana. Un saludo a todos y, por cierto, felicidades por el 500.000 en YouTube a todo el equipo de Negocios TV. Muchísimas gracias, Víctor. Como siempre, un placer, y además gracias también a expertos como vosotros que nos acompañáis en el día a día. Así que muchísimas gracias también a vosotros. Saludos. Gracias. Pues bueno, sí, hemos alcanzado, hemos superado ya el 500.000 de